Bueno, vamos a ver entonces qué es eso de la regla de Simpson un tercio. Bueno, ya la vimos gráficamente. Vamos a ver entonces cómo sería en forma matemática. ¿Vale? Entonces recuerden nosotros que cuando empezábamos el tema de la regla trapezoidal empezábamos con una ecuación de una integral muy parecida a esta. Entonces, para la integral f de x entre a y b, nosotros reemplazamos acá por un polinomio de un orden determinado, ¿sí? Un f sub n, ¿vale? Aquí en la regla de Simpson nos vamos a ocupar, bueno, para la versión un tercio vamos a tener entonces un polinomio de grado 2, o sea, un f sub 2 de x, ¿sí? Entre a y b. Entonces, ustedes se recordarán cuando nosotros vimos la clase de interpolación, nosotros podemos, eh, bueno, cuando hablábamos del método de Lagrange para interpolación, nosotros mencionábamos que tenemos un polinomio general para una ecuación de segundo grado, ¿sí? Entonces, pues, vamos a utilizar esa misma ecuación, que pues es una ecuación que está en términos de x1, x0, x2 y el punto x del cual quiero yo, en el cual yo quiero evaluar mi función, ¿vale? Entonces al reemplazar esa función del polinomio de segundo orden en este integral, y al hacer la integral, a nosotros nos va a quedar una ecuación de esta forma. Nos va a decir que entonces y va a ser igual a h tercios, que multiplica a f de x sub 0 más 4f de x sub 1 más f de x sub 2. Vean que esta se parece mucho a esa ecuación que nosotros vimos la clase anterior cuando se nombraba la regla trapezoidal para varios segmentos, sino que acá en vez de este cuadro teníamos era una sumatoria, ¿vale? Y recuerden que este h vendría siendo b menos a sobre 2, si es que el tamaño del segmento, si recuerdan de la clase anterior. Entonces, esta ecuación que tenemos acá, esta 2114, es la que se conoce como la regla de Simpson un tercio. Esta es la segunda fórmula de integración cerrada para Newton Cotes, ¿ok? Esa especificación de un tercio surge del hecho de que h está dividida entre 3 en esta ecuación. Miren que aquí h está dividido entre 3, ¿vale? Entonces de ahí sale que esa caracterización del nombre que sea un tercio, ¿vale? Entonces, bueno, la regla de Simpson un tercio se expresa también con el uso del formato de la ecuación de la integral que utilizábamos en la clase anterior para la regla trapezoidal. Entonces podemos expresarla también como un ancho y una altura promedio. Entonces podríamos decir que ese i, sabiendo que h es igual a b menos a sobre 2, esa integral entonces va a ser aproximada a b menos a por f de x sub 0 más 4f de x sub 1 más f de x sub 2 sobre 6, ¿vale? En este caso tendríamos que acotar de que a en este caso sería igual a x sub 0, b sería igual a x sub 2 y x sub 1 sería un punto a la mitad del camino entre a y b, ¿vale? Y ese punto en el camino entre la mitad de a y b estaría dado por b más a sobre 2, ¿ok? Simplemente. Hay que observar que de acuerdo a esta ecuación que acabamos de ver, el punto medio está ponderado por 2 tercios y los dos puntos extremos por un sexto, ¿ok? Em, Nosotros también podríamos hablar del error de truncamiento que tenemos para este método, ¿sí? Nos da una ecuación muy parecida, digamos, ahorrándonos las demostraciones, nos daría que eh, ese error, ese error de truncamiento sería igual a menos b menos a la quinta sobre 2880, que multiplica a f cuarta, o sea, la cuarta derivada de la función chi, ¿vale? Y esa chi estará en algún lugar en el intervalo desde a hasta b, ¿vale? Normalmente esta chi se estimará de la forma con la ecuación de valor medio que utilizamos en la clase anterior. De pronto cuando veamos el ejemplo vemos cómo se utiliza, ¿vale? De esta forma, la regla de Simpson un tercio es más exacta
que la regla trapezoidal, ¿sí? Por el uso de, pues, de la ecuación cuadrática, ¿sí? Sin embargo, en comparación con las ecuaciones que utilizamos cuando hablamos de la ecuación, perdón, del método trapezoidal, indica que es más exacta de lo esperado, ¿ok? ¿Por qué? En lugar de ser proporcional a la tercera derivada, el error es proporcional a la cuarta derivada, ¿ok? Esto es porque como se muestra, bueno, como se podría mostrar si sacáramos la definición del error, que digamos acá la estoy viendo, el término del coeficiente de tercer orden va a cero durante la integración de la interpolación polinomial, ¿vale? En consecuencia, la regla de Simpson un tercio tiene una precisión de tercer orden, aun cuando se basa en solo 3 puntos, ¿vale? En otras palabras, da resultados exactos para polinomios cúbicos, aun cuando se derive de una parábola, ¿vale? Entonces, normalmente este método es más exacto que el de la regla trapezoidal. La integral, perdón, el error se evalúa en la cuarta derivada. Y pues al usar como base una parábola, pues da un error, debe dar un error menor que el que obteníamos eh, con la regla sí, con la regla del trapezoide. Ok, vamos a ver a continuación cómo podríamos utilizar esto en un problema numérico.